Un niño de 8 años, descalzo, irrumpe en el funeral de la esposa de un jeque multimillonario y grita desesperado: ¡Alto! Sé la verdad sobre ella. Sus familiares intentan llevárselo a rastras, pero el niño se acerca al jeque en la lápida y revela algo que nadie sabía. El jeque cae de rodillas llorando, mientras la policía y los paramédicos son llamados de inmediato. Lo que estaba a punto de serle revelado al jeque lo cambió todo para siempre. El aire pesado y dulzón del Panteón de los Suspiros se aferraba a la piel de don Ricardo Montiel como un sudario invisible, una mortaja hecha de melancolía y recuerdos. Su fortuna, vasta y sin límites, edificada sobre imperios de acero y números fríos, ahora le parecía una carga vacía, un monumento inútil a una vida que se había desmoronado. Arrodillado sobre el mármol helado de una lápida impoluta, su alma, desolada y quebrada, se derramaba en silencio ante el nombre cincelado: Sofía. 6 lunas, 6 ciclos completos de la órbita terrestre, habían pasado desde aquel día aciago, 6 meses en los que el opulento silencio de su mansión en las lomas de San Ángel se había transformado en un tormento insoportable, un eco constante de su ausencia. Cada rincón, cada pieza de arte invaluable que adornaba sus salones, cada sombra proyectada en los impecables pasillos de caoba y cristal, le recordaba la risa que ya no resonaba entre esas paredes, la calidez de una mano que ya no estrechaba la suya, con la familiaridad de una vida compartida. El mundo, antes un lienzo vibrante de posibilidades infinitas, se había teñido de un gris monocromático, y el abismo de su desesperación parecía extenderse sin fin bajo el cielo indiferente de la Ciudad de México, un cielo que antes compartía con ella. Las flores de cempasúchil sobre la tumba, marchitas y polvorientas, eran un reflejo de su propio corazón. Fue en medio de ese luto pétreo, cuando la razón y el dolor se disputaban el último aliento de su esperanza, que una diminuta sombra se materializó a su lado, casi imperceptible al principio, como un espejismo en la bruma de su pena. Un chavo, no más grande que un puñado de sueños rotos, con el rostro curtido por el sol inclemente de las calles y los ojos de una audacia que solo la inocencia más pura y la vida más cruda pueden forjar. Mateo se presentó, su voz pequeña pero firme, sin rastro de vacilación, y con una convicción que heló la sangre de don Ricardo, una certeza que desafiaba toda lógica y sentido común, le aseguró que Sofía no estaba muerta. La veía, dijo el niño, viva y coleando, con las manos manchadas de colores, vendiendo sus artesanías de barro y palma en un tianguis vibrante, en el corazón ruidoso y antiguo de un barrio que don Ricardo apenas conocía por nombre. La incredulidad se apoderó del magnate, una carcajada amarga a punto de estallar en sus labios, ante la idea tan descabellada, tan ajena a la realidad, que su mente lógica, entrenada en números, contratos y las inexorables leyes del mercado, le gritaba que era el dolor, la culpa, el deseo desesperado de aferrarse a un imposible, lo que le hacía escuchar tales fantasías. Pero había algo en la mirada inquebrantable de Mateo, una chispa de verdad tan potente, tan desarmante en su pureza, que contra todo pronóstico y a pesar de la férrea coraza de su pragmatismo, encendió una peligrosa y diminuta llama de esperanza en el pecho del magnate, una esperanza tan frágil como un cristal recién soplado, pero tan poderosa como un milagro largamente anhelado, capaz de mover montañas de desesperación. Así, como si un hilo invisible tejido con la hebra de la locura y la desesperación, lo arrastrara, don Ricardo, el hombre acostumbrado a mover hilos maestros en las cúpulas del poder económico y político, se encontró siguiendo los pasos ligeros y ágiles de Mateo por un laberinto de callejones estrechos y bulliciosos. El aire, denso con el aroma embriagador de especias exóticas, el chisporroteo de las frituras callejeras y el perfume terroso y dulce de las flores de cempasúchil que adornaban cada puesto, era un contraste brutal, casi violento, con el aire acondicionado estéril de sus oficinas y la pulcritud silenciosa de su mansión. El bullicio del tianguis, un torbellino incesante de voces, risas, pregones de vendedores que anunciaban sus mercancías a pulmón abierto, y la música estridente que escapaba de radios viejas, lo engulló por completo, envolviéndolo en una cacofonía de vida
que lo asaltaba por todos lados. Cuerpos extraños, ajenos a su burbuja de privilegio, rozaban su traje impecable de diseñador, el contacto físico una rareza incómoda en su vida habitual. Los colores vibrantes de los puestos, los olores penetrantes, la energía cruda y desbordante de la gente, todo era abrumador, un asalto a sus sentidos acostumbrados a la contención y el orden. Don Ricardo se sentía un extranjero en su propia ciudad, un intruso en un mundo que no le pertenecía, pero al que era arrastrado por una fuerza mayor. Y entonces, en medio de ese caos ordenado, entre puestos repletos de zarapes de colores brillantes que colgaban como cascadas textiles y alebrijes fantásticos que parecían cobrar vida con cada ráfaga de viento, su mirada, guiada por una intuición que iba más allá de lo racional, se posó en ella. Era una mujer de espaldas al principio, pero la forma de su cabello, la gracia de su cuello, la familiaridad de su silueta, lo golpearon con la fuerza de un rayo. Cuando se giró, el aliento se le quedó atrapado en la garganta. Un nudo doloroso que le impedía respirar. Era ella. O una visión tan perfecta de ella que su mente se negaba a procesar. Una mujer idéntica a Sofía. Misma curva en los labios al sonreír. Un gesto que conocía tan íntimamente. Mismo brillo en los ojos color miel que solían mirarlo con un amor incondicional. Misma cascada de cabello oscuro que caía sobre sus hombros con una elegancia natural. Pero el entorno, su vestimenta sencilla de manta bordada, sus manos manchadas de pintura de cerámica, la hacían parecer una visión sacada de otro mundo. Un sueño vívido que se materializaba en la crudeza del tianguis. Se presentó como Valentina, una humilde artesana que ofrecía sus piezas pintadas a mano con una sonrisa franca y una calidez que desarmaba. No había en ella rastro alguno de la vida de lujos y sofisticación que don Ricardo había compartido con Sofía, ni el más mínimo atisbo de reconocimiento brilló en sus ojos. Su memoria, un lienzo en blanco para él, no guardaba recuerdo alguno de su rostro, ni de un pasado que para don Ricardo era una herida abierta, supurante de dolor y anhelo. El impacto fue devastador, un golpe que lo dejó sin aliento, tambaleándose al borde de la cordura. La esperanza, tan frágil y recién encendida, se mezcló con una confusión abrumadora. La pena por Sofía se entrelazó con una fascinación incomprensible por esta mujer idéntica, esta Valentina. Don Ricardo, un hombre de acción, acostumbrado a tener el control, con recursos ilimitados a su disposición, no podía quedarse de brazos cruzados ante semejante enigma. La lógica le gritaba que era imposible, que su mente le jugaba una cruel broma, pero sus ojos, su corazón, le decían otra cosa. La necesidad de entender, de desentrañar este misterio, se convirtió en una obsesión. Este encuentro, improbable y mágico, había abierto una grieta en su luto, en su mundo herméticamente cerrado, y a través de ella, una luz tenue, peligrosa, pero irresistible, comenzaba a colarse. No sabía si era un milagro o una cruel ilusión, pero estaba dispuesto a descubrirlo, aunque le costara el último vestigio de su cordura. El mundo grisáceo había recuperado, al menos por un instante, un matiz de color, un color tan vibrante como la cerámica que Valentina pintaba con sus manos. La necesidad de entender, de desentrañar aquel enigma que desafiaba toda lógica y razón, se convirtió en una obsesión abrasadora para don Ricardo. No podía, simplemente no podía, regresar a la opulenta soledad de su mansión en las lomas de San Ángel y pretender que no había visto a Valentina, que no había sentido ese golpe devastador en el pecho, esa punzada de esperanza y desesperación. Su mente, entrenada en las complejidades del mercado financiero, en la disección de contratos y la anticipación de riesgos, ahora se volcaba con una intensidad inusitada a este misterio personal. Era un hombre acostumbrado a mover hilos, a obtener respuestas, y esta vez la respuesta no era para un consejo de administración, sino para la resurrección de su propia alma. Movilizó a sus mejores investigadores, a esos sabuesos, discretos y eficientes que solía emplear para las fusiones más delicadas o para proteger sus intereses de miradas indiscretas. Pero esta vez, la misión era de una naturaleza completamente diferente, íntima y desgarradora. Les encargó una búsqueda exhaustiva,
sin límites de tiempo ni recursos, para desenterrar cualquier pista, cualquier sombra, cualquier hilo que pudiera conectar a Sofía con aquella mujer del tianguis. Las instrucciones eran claras: adentrarse en el pasado de Sofía, escudriñar cada rincón de su historia, desde su nacimiento hasta el presente, buscando cualquier anomalía, cualquier detalle oculto. No era una tarea sencilla, implicaba un viaje a través de archivos polvorientos, entrevistas con gente olvidada, la reconstrucción minuciosa de una vida que él creía conocer a la perfección. Los días se estiraron en semanas. Cada llamada telefónica, cada informe, era recibido por don Ricardo con una mezcla de ansiedad y expectación febril. El dolor por Sofía persistía, un telón de fondo constante, pero ahora se entrelazaba con una nueva clase de tormento: la incertidumbre. ¿Era Valentina un fantasma, una cruel ilusión, o era de alguna manera una extensión, un eco tangible de lo que había perdido? La espera era una tortura, cada minuto una eternidad, mientras los investigadores seguían pistas, algunas callejones sin salida, otras revelando fragmentos de una verdad que poco a poco comenzaba a tomar forma. Se adentraron en los barrios más humildes, en los registros civiles más antiguos, en los recuerdos desdibujados de ancianos que vivieron en tiempos de penuria. La verdad, cuando finalmente emergió de las profundidades del olvido, fue tan trágica como conmovedora, un golpe que lo dejó sin aliento, con el corazón encogido por una mezcla de compasión y asombro. Sofía y Valentina no eran solo parecidas, eran hermanas gemelas, gemelas idénticas, separadas al nacer por la crueldad de la extrema pobreza. Los informes detallaban la desgarradora historia de su madre, una mujer joven y desesperada, ahogada por la miseria en un México que no ofrecía piedad, incapaz de alimentar a dos bocas, y con la esperanza de ofrecer a una de sus hijas un destino mejor, había tomado la decisión más dolorosa que una madre podría enfrentar: dar a una de ellas en adopción. Sofía, la más pequeña y frágil, había sido entregada a una familia acaudalada que buscaba una heredera, mientras Valentina, la otra, permanecía en el seno de la pobreza, creciendo en el bullicio y la escasez de los barrios populares, con el barro y la palma como sus únicos compañeros de juego. El descubrimiento golpeó a don Ricardo con la fuerza de un rayo, revelando no solo el misterio de Valentina, sino también la dolorosa historia de dos vidas bifurcadas por el destino y la necesidad. La imagen de Sofía, la mujer refinada y elegante que había amado, ahora se superponía con la de Valentina, la artesana humilde y trabajadora, y en esa superposición nacía una nueva comprensión, un nuevo dolor, pero también una nueva responsabilidad. Su luto se transformó, no desapareció, pero se enriqueció con una profundidad que antes no conocía. No solo lamentaba la pérdida de Sofía, sino también la injusticia de un destino que había robado a dos hermanas su derecho a crecer juntas, a conocerse. Conmovido hasta lo más profundo de su ser por este giro del destino, por la fragilidad de la vida y la crueldad de las circunstancias, don Ricardo extendió su mano a Valentina. No era un acto de caridad, no se trataba de una limosna de su vasto capital. Era para él una reparación del universo, una forma de enmendar lo que el tiempo y la miseria habían roto. Se acercó a ella no con la prepotencia del magnate, sino con la humildad de un hombre que había vislumbrado la inmensidad del dolor humano. Saldó las deudas que ahogaban el modesto negocio de cerámica de Valentina, esas deudas que la mantenían atada a la precariedad. Inyectó recursos, sí, pero también visión y conocimiento de mercado, elevando sus creaciones a un nuevo nivel, llevándolas a escaparates que Valentina nunca habría imaginado, a galerías de arte que antes le parecían mundos lejanos. La belleza de sus piezas, antes confinada al tianguis, ahora brillaba en espacios donde su arte era verdaderamente apreciado. Ya Mateo, el pequeño mensajero del destino, aquel chavo con ojos de audacia y un corazón noble que había encendido la primera chispa de esperanza, don Ricardo lo acogió en su mansión. Le ofreció no solo un techo y una educación de primera, sino un hogar, un faro de estabilidad en su vida errante. Mateo, con su mirada perspicaz y su sabiduría innata, se convirtió en un puente vivo, un nexo inesperado entre los dos mundos tan dispares de don Ricardo y Valentina,
un recordatorio constante de cómo la vida podía tejer conexiones insospechadas. El niño, al principio asombrado por el lujo, se adaptó con una gracia sorprendente, llenando los silenciosos pasillos de la mansión con una vitalidad que don Ricardo no había sentido en años. A pesar de la sombra persistente de Sofía, de su recuerdo que aún se cernía como una niebla fina sobre sus vidas, del dolor aún fresco que a veces oprimía el pecho de don Ricardo y de la culpa que en ocasiones carcomía a Valentina por ocupar un lugar que no sentía suyo, una relación delicada y profunda comenzó a florecer entre ellos. No era una réplica del amor pasado. No intentaban recrear lo que don Ricardo había tenido con Sofía. Era algo nuevo y genuino, forjado en la resiliencia de ambos, en la comprensión mutua de sus pérdidas y sus esperanzas, y en la promesa tácita de un futuro compartido. Se enamoraron, sí, pero no solo por el asombroso parecido físico que los unía a un pasado compartido, a una memoria que para uno era dolorosa y para la otra inexistente. Su amor era una conexión que trascendía la imagen, cimentada en las conversaciones sinceras que se extendían hasta la madrugada, en el apoyo incondicional que se ofrecían el uno al otro en los momentos de duda, y en la mutua admiración por la fortaleza que cada uno había demostrado frente a las adversidades de la vida. Don Ricardo encontró en Valentina no solo el eco de un amor perdido, sino una mujer con un espíritu inquebrantable, una artista con manos sabias y un corazón puro, capaz de ver más allá de su fortuna y su dolor. Valentina, por su parte, descubrió en don Ricardo a un hombre de una sensibilidad inesperada, un protector, alguien que la veía y la valoraba por quien era, no por quien se parecía. Era un amor que nacía de las cenizas de una tragedia, una promesa de que la vida, incluso después de las pérdidas más devastadoras, podía volver a ser hermosa. En los ojos de Valentina, don Ricardo no buscaba a Sofía. Encontraba una nueva luz, una nueva razón para mirar hacia adelante. En sus manos, manchadas de pintura y llenas de creatividad, no veía la ausencia, sino la presencia vibrante de una mujer que le enseñaba a amar de nuevo, con una pureza y una sencillez que su vida de magnate nunca le había ofrecido. Juntos, y con Mateo como testigo de su floreciente afecto, comenzaron a construir un pequeño universo propio, un refugio de calma en medio de la tormenta que, sin saberlo, ya se gestaba a su alrededor. Se sentían completos de una forma que ninguno de los dos había anticipado, como si el destino, después de tanto sufrimiento, finalmente les estuviera regalando una segunda oportunidad, un lienzo en blanco para pintar un futuro diferente, juntos. La incipiente felicidad, tierna y frágil como el brote de una planta en tierra árida, no tardó en ser empañada por la sombra alargada de la alta sociedad. Los salones de las lomas de San Ángel, antes escenarios de su poder y su vida con Sofía, ahora se transformaban en tribunales silenciosos. Los susurros, al principio discretos como el aleteo de una mariposa, pronto se convirtieron en un enjambre venenoso que zumbaba en cada cóctel, en cada cena de gala. ¡Qué descaro! Una aventura con la gemela de la difunta. Es una oportunista, una arribista sin vergüenza. Las palabras, afiladas como navajas, no eran pronunciadas directamente, pero sus ecos resonaban en las miradas acusadoras, en los silencios incómodos que seguían a la entrada de don Ricardo en cualquier evento. Era como si el aire mismo se volviera denso, cargado de juicio y condena tácita. La gente, que antes lo reverenciaba, ahora lo observaba con una mezcla de morbo y desaprobación, como si hubiera cometido el más grave de los pecados sociales. Para la familia adoptiva de Sofía, una estirpe de rancio abolengo y moral inquebrantable, la sola idea de Valentina era una afrenta imperdonable a la memoria de su hija. No podían concebir que don Ricardo pudiera encontrar consuelo, y mucho menos amor, en la hermana de su difunta esposa, a quien consideraban una impostora, una sombra barata de la verdadera Sofía. Veían en Valentina no a una mujer, sino a un fantasma, una burla del destino y su presencia, una mancha en el impecable historial de los Montiel. Las tías de Sofía, con sus rostros pétreos y sus labios finos, lanzaban dardos de desprecio con cada palabra, con cada gesto, alimentando la hoguera del chismorreo que se extendía como pólvora por los exclusivos clubes y residencias.
Para ellos, el dolor de don Ricardo debía ser puro, intocable, eterno, y cualquier intento de reconstrucción, de avanzar, era una traición imperdonable. La presión era constante, sutil, pero implacable, como una gota de agua horadando la piedra. Los círculos de poder a los que don Ricardo había pertenecido toda su vida, aquellos hombres y mujeres acostumbrados a mover los hilos del país desde sus lujosas oficinas y residencias, lo veían ahora con una mezcla de lástima condescendiente y desprecio velado. Pobre Ricardo ha perdido la cabeza, la pena lo ha vuelto vulnerable, y esa mujer se ha aprovechado de él. No podían comprender un amor que desafiaba sus rígidos códigos de clase y decoro, que rompía con el guión establecido de la viudez y el luto. Para ellos, el amor era una transacción, un acuerdo tácito de estatus y linaje, no una fuerza indomable que surgía de las cenizas de la tragedia. Se alejaban uno a uno, como si la locura de don Ricardo fuera contagiosa, dejando un vacío helado a su alrededor. Las llamadas disminuyeron, las invitaciones se esfumaron, y los socios de negocios comenzaron a mirarlo con recelo, cuestionando su juicio no solo en asuntos personales, sino también profesionales. El magnate, antes intocable, ahora era un paria en su propio mundo. Las publicaciones de sociedad, siempre ávidas de escándalos y con un velo de falsa moralidad, se deleitaron en destrozar la reputación de Valentina. Con titulares sensacionalistas y fotografías robadas, la pintaron como una cazafortunas sin escrúpulos, una intrusa que se aprovechaba de la fortuna y el dolor de un hombre vulnerable. Su pasado humilde, sus manos curtidas por el trabajo artesanal, su espíritu libre, todo fue retorcido y vilipendiado para encajar en la narrativa de la villana. La llamaban la sombra de Sofía, la usurpadora del luto, la ambiciosa artesana. Valentina, que apenas comenzaba a sanar sus propias heridas y a entender su lugar en este nuevo mundo, se sentía expuesta, vulnerable. Cada artículo era un latigazo, cada mirada, una herida que se sumaba a las ya existentes. La culpa, ese viejo compañero que la había seguido desde su infancia de carencias, la carcomía por dentro, haciéndola dudar de su propio valor, de la pureza de sus intenciones. Quizás tienen razón, susurraba su mente en los momentos de mayor debilidad. Quizás no merezco esto, quizás solo estoy haciendo daño. Don Ricardo, al ver el sufrimiento silencioso de Valentina, al sentir su retraimiento, la forma en que sus ojos, antes tan luminosos, a veces se nublaban de tristeza, sentía una rabia fría crecer en su pecho, una furia ante la injusticia y la crueldad de un mundo que él mismo había ayudado a construir, y que ahora se volvía contra lo más preciado que le quedaba. Mateo, con la aguda percepción que le daban sus años de calle, observaba en silencio, su pequeño ceño fruncido, entendiendo más de lo que don Ricardo y Valentina creían, sintiendo también el peso de esa hostilidad invisible. La toxicidad de ese ambiente se volvió insoportable, asfixiante. Don Ricardo, un hombre que había enfrentado batallas financieras y políticas con una férrea determinación, que había construido un imperio con una voluntad de hierro, se encontró exhausto ante la insidiosa guerra de los chismorreos y los juicios morales. No era una lucha que pudiera ganar con dinero o poder, era una batalla contra la hipocresía y la superficialidad, y él se negaba a que esa amargura contaminara la pureza de lo que había encontrado con Valentina y Mateo. Su amor, su incipiente familia, era un tesoro demasiado frágil y valioso para ser expuesto a los depredadores de la alta sociedad, a las víboras que se alimentaban de la angustia ajena. Era un tesoro demasiado frágil y valioso para ser expuesto a las víboras que se alimentaban de la angustia ajena. La decisión no fue impulsiva, sino el resultado de noches de insomnio, de silenciosas batallas libradas en la soledad de su estudio, mientras el eco de las risas perdidas y las voces acusadoras se confundían en su mente. Comprendió, con una claridad dolorosa, que el mundo que había edificado el imperio de ladrillo y números no solo no podía proteger lo que más amaba, sino que era la fuente misma de la amenaza. Su fortuna, antes un símbolo de poder y seguridad, se había convertido en una jaula dorada, un imán para la envidia y el juicio. No podía seguir viviendo bajo ese yugo, sacrificando la autenticidad de su corazón
por el espejismo del decoro social. La imagen de Valentina, con sus ojos miel empañados por la tristeza, y la de Mateo, con su inocencia amenazada por la crueldad de los adultos, fueron el último empujón. No iba a permitir que se marchitaran bajo la sombra de un pasado que no les pertenecía. Con una determinación férrea, la misma que lo había llevado a la cima del mundo empresarial, don Ricardo comenzó a desmantelar su vida anterior. No hubo anuncios grandilocuentes ni despedidas melodramáticas. Sus acciones fueron silenciosas, calculadas, casi quirúrgicas. La mansión en las lomas de San Ángel, testigo mudo de sus glorias y sus penas, fue puesta en venta. Cada objeto de arte, cada mueble de diseño, cada recuerdo tangible de Sofía, se convirtió en una pieza de un rompecabezas que ya no quería armar. Reorganizó sus negocios con una eficiencia que asombró a sus socios, delegando responsabilidades, vendiendo acciones, simplificando la vasta red de su imperio hasta convertirla en una estructura manejable, menos demandante, menos visible. Sus antiguos amigos y las tías de Sofía observaron con una mezcla de consternación y alivio. Para ellos era la prueba irrefutable de que había perdido la cabeza, una capitulación vergonzosa. Pero para don Ricardo, cada firma en un contrato de venta, cada despedida formal, era un acto de liberación, un paso más hacia la pureza de una vida sin ataduras. El peso de las expectativas, de la fachada, de la hipocresía, se desprendía de sus hombros con cada propiedad vendida, con cada lazo roto. Su corazón, antes pesado y oprimido, comenzaba a aligerarse con la promesa de una libertad anhelada, de un futuro forjado por sus propias reglas, lejos del escrutinio y la condena. El día de su partida fue agridulce. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de la mansión vacía, iluminando el polvo suspendido en el aire, el eco de pasos que ya no resonaban. Don Ricardo, Valentina y Mateo subieron a una camioneta discreta, no a uno de los lujosos vehículos que solían transportar al magnate, sino a uno funcional, sin pretensiones. Don Ricardo echó una última mirada por el retrovisor a la imponente fachada de lo que había sido su hogar durante décadas, a los árboles centenarios que lo habían visto crecer y envejecer. No había arrepentimiento, solo una serena resolución. Valentina, sentada a su lado, apretaba la mano de Mateo, sus ojos fijos en el horizonte, una mezcla de esperanza y temor en su semblante. Dejaban atrás no solo una ciudad, sino una vida, una identidad impuesta por la sociedad, por el destino. Mateo, con la espontaneidad de un niño, miraba por la ventana, sus pequeños dedos señalando los edificios que se hacían cada vez más pequeños, sin comprender del todo la magnitud de la decisión, pero sintiendo la energía de un cambio, la promesa de una aventura. El aire de la ciudad, denso y contaminado, fue cediendo paso a la brisa fresca de la carretera, a los paisajes cambiantes que se extendían como un lienzo infinito. El viaje fue una purga, un rito de paso. Recorrieron carreteras polvorientas bajo un sol inclemente, cruzaron pueblos donde el tiempo parecía haberse detenido, se maravillaron con la inmensidad de los campos de agave y los volcanes adormecidos que se alzaban majestuosos en el horizonte. Se detuvieron en fondas de carretera, comieron antojitos locales, rieron con la gente sencilla, y por primera vez en mucho tiempo, don Ricardo se sintió parte de algo más grande, más auténtico. Las conversaciones fluían con naturalidad, sin el peso de las formalidades o el juicio. Valentina le hablaba de sus sueños, de los colores que quería plasmar en su cerámica, de la libertad que sentía al crear. Mateo, con su curiosidad insaciable, preguntaba sobre cada árbol, cada animal, cada nube que veían en el cielo. Don Ricardo, a su vez, les compartía anécdotas de su juventud, de un Ricardo que había quedado sepultado bajo el peso de las responsabilidades y las expectativas. Cada kilómetro recorrido era un paso más lejos del pasado, una capa menos de las armaduras que habían llevado. La risa de Valentina, antes contenida, ahora resonaba libre y cristalina, y los ojos de don Ricardo recuperaban un brillo que creyó perdido para siempre. Finalmente, tras días de viaje, llegaron a una caleta costera escondida, un rincón del Pacífico mexicano donde la civilización parecía una anécdota lejana.
El aire salado y húmedo acariciaba la piel, y el rumor constante de las olas al romper en la orilla se convirtió en la banda sonora de su nueva existencia. No era un lugar de lujo, sino de una belleza salvaje y serena. Pequeñas casas de pescadores salpicaban la ladera, sus colores vibrantes contrastando con el azul turquesa del mar y el verde intenso de la vegetación tropical. Encontraron una modesta casa de adobe y madera con un pequeño jardín que se abría directamente a la playa. Las paredes encaladas invitaban a la calma. Las ventanas abiertas dejaban entrar la brisa marina. Era un lienzo en blanco, esperando ser llenado con sus propias historias, sus propios colores. Don Ricardo, el magnate acostumbrado a los mármoles y los cristales, se sintió extrañamente en paz entre la sencillez de la madera rústica y el sonido del mar. La ostentación había sido reemplazada por la autenticidad, el bullicio por la quietud, la frialdad por la calidez de un hogar verdadero. Allí, bajo el sol generoso de la costa, comenzaron a tejer la trama de su nueva vida. Don Ricardo invirtió sus recursos restantes en proyectos comunitarios, en el desarrollo sostenible de la caleta, en una pequeña galería para las artesanías de Valentina que ahora florecían con una inspiración renovada. Sus manos, antes habituadas a los reportes financieros, ahora se dedicaban a la jardinería, a reparar un bote, a construir muebles sencillos para su hogar. Valentina, liberada de las presiones y los juicios, encontró en ese entorno la musa que necesitaba. Sus cerámicas, antes vendidas en un tianguis ruidoso, ahora eran piezas de arte que contaban historias del mar, del sol, de la vida sencilla y profunda que los rodeaba. El barro en sus manos era un bálsamo, una forma de expresar la gratitud y la alegría que desbordaban su corazón, y Mateo, el pequeño mensajero del destino, encontró en la caleta no solo un hogar, sino un mundo por explorar. Aprendió a nadar en las aguas mansas, a pescar con los viejos lobos de mar, a reconocer las constelaciones en las noches despejadas. Su risa, antes una chispa, ahora era una llama viva que iluminaba cada rincón de su nuevo hogar. La relación entre don Ricardo y Valentina, antes una flor delicada amenazada por las heladas, se fortaleció y profundizó. Era un amor forjado en la adversidad, en la elección consciente de construir algo nuevo, algo propio. No había fantasmas de Sofía en esa caleta, solo el recuerdo de un pasado, que aunque doloroso, había sido el crisol donde su amor había nacido. Se miraban con una comprensión que trascendía las palabras, con la certeza de haber encontrado en el otro un refugio, un compañero de vida. Las cicatrices del pasado permanecían, sí, pero ya no sangraban, eran parte de su historia, de la fortaleza que los había unido. Habían encontrado la libertad de ser ellos mismos, sin máscaras, sin juicios, sin la necesidad de cumplir con las expectativas de nadie más que las suyas propias. Y Mateo, el nexo entre sus dos mundos, se convirtió en el hijo que don Ricardo nunca pensó tener y en el hermano que Valentina nunca imaginó. Juntos, los tres formaban una familia atípica, pero profundamente unida por la elección, el amor y la valiente decisión de reescribir su propio destino bajo el sol de un nuevo amanecer, donde el rumor de las olas arrullaba la promesa de una felicidad sencilla y verdadera. El tiempo en la caleta se deslizaba con la cadencia de las mareas, un ritmo ancestral que arrullaba las almas y sanaba las heridas. Los días transcurrían bajo un sol generoso, pintando el cielo con azules infinitos y naranjas encendidos al atardecer. Don Ricardo, Valentina y Mateo habían tejido una rutina que era un bálsamo para sus espíritus. Las mañanas comenzaban con el aroma a café de olla y el murmullo de las olas, mientras Mateo, con la energía inagotable de un chavo de su edad, corría por la playa, persiguiendo cangrejos y recogiendo conchas. Don Ricardo, con las manos curtidas por el sol y el trabajo manual, dedicaba sus horas a los proyectos comunitarios, la escuela que se levantaba con ladrillos de esperanza, el centro de acopio para los pescadores, la red de agua que por fin llegaría a las casas más apartadas. Su mente, antes consumida por cifras y transacciones millonarias, ahora encontraba satisfacción en la sonrisa agradecida de un vecino, en el brillo de los ojos de un niño que por primera vez sostenía un libro. Valentina, por su parte, había transformado su modesta casa en un taller vibrante.
El barro, antes una necesidad, ahora era una pasión desbordante. Sus manos, ágiles y sabias, daban vida a figuras que contaban historias del mar, de la flora y fauna local, de la gente sencilla de la caleta. Cada pieza era un pedazo de su alma, un testimonio de la paz que había encontrado. Las paredes de su pequeña galería, construida con la ayuda de don Ricardo y los vecinos, se llenaban de colores y texturas, atrayendo a los pocos visitantes que, de vez en cuando, se aventuraban a la caleta. No buscaba fama ni fortuna, solo la alegría de crear y compartir su arte. Entre ellos, el amor crecía como una enredadera fuerte y resiliente, aferrándose a la autenticidad de sus vidas. Las miradas, los gestos, el silencio compartido hablaban de una conexión que trascendía el tiempo y las circunstancias, un refugio donde cada uno era el ancla del otro. Mateo, testigo de esta transformación, florecía bajo el cuidado y el afecto de ambos. Su risa era la melodía que llenaba cada rincón de su hogar, pero la paz, tan preciada y frágil, no tardaría en ser desafiada. Los primeros indicios llegaron como susurros en la brisa salada, rumores que se esparcían entre los pescadores y los viejos del pueblo. Se hablaba de forasteros, de hombres con trajes impecables que no encajaban con la sencillez de la caleta, que hacían preguntas sobre la tierra, sobre los títulos de propiedad, sobre el futuro. Don Ricardo, con su intuición de magnate adiestrada en las intrigas del poder, sintió un escalofrío. Demasiado tiempo había pasado en el ojo del huracán como para ignorar la calma antes de la tormenta. Al principio, intentó desecharlo como la paranoia de su pasado, pero los encuentros se hicieron más frecuentes, las preguntas más insistentes. Un día, un par de ingenieros con planos en mano se presentaron en la playa, midiendo la orilla, sus ojos evaluando el paraíso con una mirada fría y calculadora. La verdad no tardó en revelarse con la fuerza de una ola rompiendo en la orilla. Una poderosa desarrolladora turística, Paraíso Sol S.A.D.C.B., había puesto sus ojos en la caleta. Querían construir un complejo hotelero de lujo, un destino exclusivo que prometía riqueza y progreso, pero que amenazaba con devorar la esencia misma del lugar que don Ricardo, Valentina y Mateo habían llegado a llamar hogar. Los folletos que comenzaron a circular entre los habitantes hablaban de piscinas infinitas, campos de golf y marinas privadas, un futuro deslumbrante que para muchos sonaba a espejismo y a la pérdida de su identidad. La comunidad se dividió. Algunos, cansados de la precariedad, veían en la oferta de la desarrolladora una oportunidad para salir de la pobreza. Otros, los más arraigados, se aferraban a su tierra, a sus tradiciones, a la calma que para ellos era la verdadera riqueza. Don Ricardo sintió cómo el viejo lobo de mar que había sido en su vida anterior despertaba en su interior. Reconocía los movimientos, las tácticas, la maquinaria implacable que se ponía en marcha. El dilema lo carcomía. Debía volver a ser el estratega frío y calculador que había sido, o defender la caleta con los nuevos valores que había adoptado. Valentina lo observaba. Su preocupación se reflejaba en sus ojos, pero también una fortaleza que él no había visto antes. «No podemos dejar que nos quiten esto, Ricardo», le dijo una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de púrpura y oro. «Esta es nuestra casa, la de todos. Y no solo es tierra, es nuestra historia, nuestra gente». Mateo, con su perspicacia infantil, también percibía la tensión. «Van a destruir los nidos de tortugas, don Ricardo. ¿Y dónde van a pescar los viejitos?». Su inocencia era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La empresa, representada por un joven abogado con aires de superioridad y una sonrisa de plástico, comenzó a presionar. Ofertas de compra por la tierra, promesas de empleo e incluso veladas amenazas para quienes se negaran a vender. La caleta, antes un refugio, se convirtió en un campo de batalla silencioso. Don Ricardo se reunió con los líderes comunitarios, con los pescadores, con los artesanos. Escuchó sus miedos, sus esperanzas, sus desesperaciones. Él, que había construido imperios sobre la ambición, ahora se veía en la posición de defender un pequeño paraíso de las garras de ese mismo espíritu voraz. Sabía que la lucha sería desigual, que se enfrentaban a un gigante con recursos ilimitados, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados.
Su transformación no era solo personal, era un compromiso con el lugar y la gente que le habían devuelto la vida. Decidió enfrentar a Paraíso Sol con sus propias armas, pero con un corazón diferente. No buscaría destruir, sino proteger. No explotar, sino preservar. Empezó a investigar los antecedentes de la desarrolladora, a buscar irregularidades en sus permisos, a estudiar las leyes ambientales y de propiedad de la región. Pasaba horas en la mesa de su sala, rodeado de documentos, mapas y leyes, reviviendo viejas habilidades que creyó olvidadas. Valentina lo apoyaba incondicionalmente, siendo su voz de la razón, recordándole el espíritu de la caleta cada vez que la frustración amenazaba con consumirlo. Mateo, por su parte, se convirtió en un pequeño espía, reportando cada movimiento de los forasteros, cada conversación que escuchaba entre los adultos, su mirada atenta captando detalles que a otros se les escapaban. La tensión en la caleta crecía día a día. Los habitantes se miraban con desconfianza, los que querían vender contra los que querían resistir. El abogado de la desarrolladora, un tal licenciado Fuentes, un tipo fresa y arrogante de la capital, no dejaba de visitar la caleta, sus modales pulcros y su lenguaje técnico, contrastando brutalmente con la sencillez del entorno. Intentó sobornar, dividir, intimidar, pero don Ricardo, con la sabiduría que solo la experiencia y el dolor pueden dar, se mantuvo firme. Sabía que su batalla no era solo legal o económica, sino moral. Era la lucha por un estilo de vida, por la autenticidad frente a la artificialidad, por la comunidad frente al individualismo. Y en esa lucha, Valentina y Mateo eran su fuerza, su razón, el recordatorio constante de que había algo más valioso que cualquier fortuna, la paz de un hogar y el amor de una familia elegida. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y la caleta se transformó en un campo de resistencia. Don Ricardo organizó a los vecinos, les explicó sus derechos, los empoderó con información, convocó a expertos en derecho ambiental y desarrollo sustentable, utilizando su red de contactos, no para su beneficio personal, sino para el de la comunidad. La pequeña galería de Valentina se convirtió en un centro de reuniones, donde se debatían estrategias, se firmaban peticiones y se reforzaba la unión. Sus artesanías ahora a menudo representaban la lucha, figuras de pescadores aferrándose a sus redes, tortugas marinas protegiendo sus nidos, el sol y la luna como guardianes de la caleta. Cada pincelada era un acto de resistencia, cada pieza de barro un grito silencioso. La desarrolladora, frustrada por la inesperada resistencia, intensificó sus tácticas. Cortaron el acceso a ciertos caminos, intentaron desacreditar a don Ricardo, esparcieron rumores maliciosos entre los habitantes, diciendo que él solo buscaba su propio beneficio, que era un metiche de fuera, que no entendía las necesidades de la gente. El licenciado Fuentes, con una sonrisa cada vez más forzada, se volvió más agresivo en sus negociaciones, prometiendo demandas millonarias y desalojos. El miedo se apoderó de algunos, y la cohesión de la comunidad comenzó a resquebrajarse. Las discusiones eran más frecuentes, las miradas más tensas. Don Ricardo sentía el peso de la responsabilidad, la posibilidad de fallar a la gente que había depositado su confianza en él, de poner en riesgo la paz que tanto le había costado encontrar. Una noche, mientras el cielo estrellado de la caleta era testigo de sus preocupaciones, Valentina encontró a don Ricardo sentado en la playa, la mirada perdida en la inmensidad del mar. Se sentó a su lado, en silencio, su mano buscando la suya. «Es mucho, ¿verdad?», susurró ella. Don Ricardo asintió, la voz ronca. «Siento que vuelvo a los viejos tiempos, a la guerra. Siento que vuelvo a los viejos tiempos, a la guerra. Pero esta vez, la guerra es diferente». La voz de don Ricardo se quebró con la admisión, y Valentina apretó su mano, un gesto silencioso que hablaba de una comprensión profunda. No era solo la batalla contra Paraíso Sol lo que lo consumía, sino el eco de su propio pasado, el fantasma de un hombre que había forjado un imperio a expensas de todo, incluso de sí mismo. La brisa marina, que antes era un bálsamo, ahora parecía cargar con el peso de su incertidumbre. Pero en la oscuridad de esa noche, bajo el manto protector de las estrellas,
que solo la caleta ofrecía, la mano de Valentina era un recordatorio tangible de por qué luchaba. Ya no era por la acumulación, sino por la preservación. Ya no por el poder, sino por la paz. Los días siguientes trajeron consigo una escalada implacable de la presión. El licenciado Fuentes, con una sonrisa más afilada y menos disimulada, ya no se limitaba a las visitas esporádicas. Sus autos de lujo con vidrios polarizados se volvieron una presencia constante en los caminos de tierra que conducían a la caleta. Sus emisarios, hombres de traje oscuro y miradas frías, comenzaron a rondar las casas, ofreciendo sumas de dinero cada vez más tentadoras, susurrando promesas de una vida mejor lejos de la arena y el salitre. La desarrolladora no solo quería construir un paraíso artificial, quería desarraigar uno real. La caleta, antes un crisol de risas y trabajo compartido, empezó a mostrar las primeras grietas. Las mesas del mercado, donde antes se compartían chismes y se vendía el pescado fresco, ahora eran escenarios de silencios incómodos. Las tertulias vespertinas en la plaza se volvieron menos concurridas y las miradas, antes francas, se tornaron esquivas, cargadas de desconfianza. Algunos pescadores con la piel curtida por el sol y la esperanza marchita por años de esfuerzo mal recompensado, empezaron a sopesar las ofertas. La promesa de una casa nueva en la ciudad, de una vida sin la incertidumbre del mar, era una tentación poderosa que se abría paso entre la lealtad y el miedo. Paraíso Sol no solo compraba tierras, compraba conciencias, sembraba la discordia como una mala hierba que ahogaba la unidad. Don Ricardo sentía cómo la tensión se anclaba en su propio cuerpo. Las noches se poblaban de insomnio, su mente un torbellino de estrategias legales, de palabras que debía decir para mantener unida a su gente. La vieja armadura de acero que creyó oxidada y olvidada comenzaba a ajustarse de nuevo, pero ahora bajo ella latía un corazón diferente, más vulnerable, más expuesto. Ya no era el magnate frío que calculaba pérdidas y ganancias sin pestañear. Era un hombre que sentía el peso de cada mirada esperanzada, de cada aliento de confianza depositado en él. El miedo al fracaso, a defraudar a la comunidad que lo había acogido, era un fantasma más real que cualquier amenaza legal. Valentina, con su sensibilidad innata, percibía el desgaste en don Ricardo. Sus manos, antes solo creadoras de belleza, ahora tejían también la red de la resistencia, pero con una preocupación creciente. Su galería, más que nunca, se convirtió en un refugio, un centro de operaciones donde los vecinos se reunían para compartir información, para reafirmar su compromiso. Sus artesanías, antes solo representaciones de la vida marina, ahora incorporaban elementos de la lucha. Figuras de pescadores aferrándose a sus redes con tenacidad, tortugas marinas protegiendo sus nidos con valentía, el sol y la luna como guardianes silenciosos de la caleta. Cada pincelada, cada pieza de barro era un acto de resistencia, un grito silencioso contra la inminente amenaza. Ella era su ancla, su voz de la razón, recordándole el espíritu de la caleta cada vez que la frustración amenazaba con consumirlo. No es solo una batalla legal, Ricardo, le decía con la mirada profunda. Es una batalla por el alma de este lugar, por lo que somos. Mateo, con sus ojos de lince y su espíritu aventurero, seguía siendo el pequeño espía incansable. Sus pequeños pies se movían sin hacer ruido por los senderos polvorientos, sus oídos atentos a cada conversación, a cada susurro. Traía noticias que don Ricardo analizaba con una seriedad que lo hacía parecer un pequeño estratega. Un día, Mateo llegó corriendo a la galería de Valentina, el rostro pálido bajo su tez bronceada. Había visto a los hombres de traje de Fuentes, no solo hablando con los vecinos, sino también marcando árboles con pintura roja en la periferia de la caleta, cerca de la zona de manglares, un ecosistema vital para la supervivencia de la fauna local y la protección natural contra las mareas. La noticia caló hondo. La destrucción de los manglares no era solo una violación ambiental, era un atentado contra la vida misma de la caleta. Don Ricardo sintió una punzada de ira que hacía mucho no experimentaba. La rabia, esa vieja conocida, amenazaba con nublar su juicio, pero en lugar de dejarse arrastrar por ella, la transformó en una determinación férrea. Era una línea que no estaban dispuestos a cruzar.
Movilizó a los vecinos más decididos, organizó turnos de vigilancia en la zona de los manglares, contactó a organizaciones no gubernamentales de protección ambiental, a periodistas que pudieran darle voz a su lucha. La pequeña caleta, apenas un punto en el mapa, se estaba convirtiendo en un símbolo de resistencia. La desarrolladora, al percibir la creciente organización y la visibilidad de la caleta, cambió de estrategia. El licenciado Fuentes, en un acto de descaro sin precedentes, presentó una demanda por obstrucción a la inversión privada y difamación contra don Ricardo y varios líderes comunitarios. La amenaza legal era real, diseñada para desmoralizar, para agotar los recursos de la comunidad. Las cartas con sellos oficiales, con membretes de juzgados y amenazas de multas millonarias empezaron a llegar a las casas de los vecinos más activos. El miedo se apoderó de algunos y la cohesión de la comunidad comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la incertidumbre legal. Las discusiones eran más frecuentes en las reuniones. Algunos vecinos, atemorizados por las posibles consecuencias, sugirieron ceder, aceptar las ofertas antes de perderlo todo. Otros, impulsados por la desesperación, lanzaban acusaciones veladas contra don Ricardo, insinuando que su lucha era una quijotada inútil, que solo los estaba llevando a la ruina. Don Ricardo sentía el peso de la responsabilidad, la posibilidad de fallar a la gente que había depositado su confianza en él, de poner en riesgo la paz que tanto le había costado encontrar. La noche se cernía sobre la caleta, no solo en el cielo, sino en los corazones de sus habitantes. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, don Ricardo encontró a Valentina sentada en la orilla, sus manos cubiertas de barro, pero su mirada fija en el horizonte, en las luces distantes de lo que sería el resort. Se sentó a su lado, el silencio entre ellos más elocuente que cualquier palabra. El rumor de las olas parecía llevarse consigo los susurros de la discordia. «¿Qué haremos, Ricardo?», susurró Valentina, su voz apenas audible sobre el murmullo del mar. Era una pregunta que no demandaba una respuesta inmediata, sino que reflejaba la profundidad de su angustia compartida. Don Ricardo, por un momento, se sintió abrumado, la magnitud del desafío pesando sobre sus hombros. La caleta, su hogar, su nueva vida, pendía de un hilo. Él la miró, sus ojos reflejando la misma incertidumbre, pero también una chispa de una determinación renovada. «No sé cómo lo haremos, Valentina», respondió su voz grave, «pero sé que no nos daremos por vencidos. No podemos, no por nosotros, sino por Mateo, por esta caleta, por todo lo que representa». Su mano buscó la de ella, entrelazando sus dedos, un pacto silencioso bajo el vasto cielo estrellado que comenzaba a asomarse. La lucha no había terminado, apenas estaba comenzando, y el enemigo, aunque invisible en las sombras de la noche, se sentía más cercano que nunca. La mañana siguiente trajo consigo una nueva afrenta. Un grupo de hombres, contratados por la desarrolladora, intentó bloquear el único camino de acceso a la caleta, impidiendo la entrada de provisiones y la salida de los pescadores. La situación era crítica. La comunidad se sentía sitiada. El miedo se transformó en indignación. Don Ricardo, con la calma que solo una larga experiencia en batallas difíciles puede otorgar, se puso al frente, no con violencia, sino con la ley en la mano y la comunidad a su espalda. La confrontación fue tensa, las palabras volaron como piedras, pero la unidad de la caleta, forjada en la adversidad, se mantuvo firme. Fue en ese momento, en medio de la vorágine, que don Ricardo tuvo una revelación. La desarrolladora no solo estaba comprando terrenos, estaba comprando un estilo de vida, un futuro. Y él, con su pasado como magnate, conocía a la perfección las debilidades de esos imperios. Sabía cómo se construían y, lo que era más importante, cómo podían desmoronarse. La batalla no era solo resistir, sino contraatacar, encontrar el talón de Aquiles de Paraíso Sol. Pero para eso, necesitaría volver a sumergirse en el mundo que había jurado dejar atrás. Un mundo de números, de contratos y de estrategias despiadadas. La idea lo perturbó, pues temía convertirse de nuevo en el hombre que había sido, el hombre que Sofía había conocido. La idea de reabrir esa puerta, la que daba a la vida que había jurado dejar atrás, se le antojaba a don Ricardo
una traición a sí mismo. Las noches en la caleta, antes un bálsamo para su alma herida, ahora se poblaban de sombras y ecos de su pasado. El murmullo del mar que antes arrullaba su sueño se convertía en el susurro incesante de nombres de viejos socios, de cifras millonarias, de las intrigas que tejían los hilos del poder. Temía con una angustia que le apretaba el pecho, que al volver a pisar ese terreno, una parte de él, la parte que había sanado, se desmoronara. ¿Podría don Ricardo Montiel, el hombre que había encontrado la paz en la sencillez, volver a ser el magnate implacable sin perder el alma que tanto le había costado recuperar? La imagen de Sofía, serena y elegante, se superponía a la de Valentina, vital y terrenal, y en ese cruce de miradas, la culpa lo asaltaba como una marea fría. Estaba traicionando su memoria al usar las mismas herramientas que había forjado en su vida con ella, en la misma existencia que la había llevado a una jaula dorada. Valentina, con esa intuición que solo los corazones puros poseen, percibía la tormenta que se gestaba en el interior de don Ricardo. Lo observaba en silencio, mientras él, con la mirada perdida en el horizonte, trazaba figuras invisibles en la arena. Sus manos, antes acostumbradas a las delicadas pinceladas sobre la cerámica, ahora anhelaban ofrecer un consuelo que las palabras no podían expresar. Una tarde, al verlo tan ensimismado, tan lejano, se acercó a él. No hubo preguntas ni reproches, solo un gesto. Tomó una de sus manos y la apretó suavemente, transmitiendo una fuerza silenciosa, una promesa de que, sin importar el camino que eligiera, ella estaría a su lado. No era un regreso al pasado, le decía su mirada, sino un nuevo camino, forjado por ellos, para ellos. La caleta, el mar, Mateo, eran el ancla que lo mantendría firme, el recordatorio constante de lo que realmente importaba. Mateo, ajeno a la complejidad de las batallas de adultos, pero sensible a las atmósferas, sentía la tensión en el aire. Sus juegos en la orilla se volvieron más silenciosos, sus preguntas más directas. ¿Van a quitarnos la caleta, don Ricardo?, había preguntado una mañana, con la inocencia que desarma cualquier defensa. La pregunta del niño, desprovista de malicia, se clavó en don Ricardo como un dardo, reavivando su determinación. No era solo por ellos, por su nueva familia, sino por este pequeño que había encontrado en la caleta un hogar, un refugio. Su mirada, antes llena de dudas, se endureció con una convicción férrea. No permitiría que la avaricia despojara a Mateo de su paraíso, ni a Valentina de la libertad que tanto había anhelado. Mientras tanto, la situación en la caleta se volvía insostenible. El bloqueo del camino, aunque intermitente, afectaba gravemente la vida diaria. Las provisiones escaseaban, los pescadores no podían vender su captura y la economía local se tambaleaba. Las demandas, lejos de amedrentar, comenzaban a sembrar la discordia. En las reuniones comunitarias, el miedo se transformaba en resentimiento. Las voces que antes clamaban por resistencia, ahora susurraban sobre la necesidad de negociar, de aceptar el dinero, de evitar la ruina. Don Ricardo nos trajo esta bronca, se escuchaba decir a algunos con miradas de reproche. Él tiene su fortuna, pero ¿nosotros qué? ¿Vamos a perderlo todo por una pelea que no es nuestra? La unidad, esa que había sido su mayor fortaleza, se resquebrajaba como la arena seca, y don Ricardo sentía el peso de cada grieta. El cansancio se reflejaba en los rostros de los vecinos, la desesperanza se filtraba en sus palabras. Una noche, en medio de la penumbra de su estudio improvisado, con el único sonido de las olas rompiendo contra la costa, don Ricardo tomó la decisión. No podía permitirse el lujo de la introspección. La caleta lo necesitaba, Valentina lo necesitaba, Mateo lo necesitaba. Se sentó frente a su laptop, un objeto que por meses había permanecido cerrado, un portal a un mundo que se había esforzado en olvidar. Sus dedos, que habían perdido la agilidad de antaño en el teclado, comenzaron a teclear con una familiaridad inquietante. Buscó nombres, contactos, bases de datos. Los viejos instintos de estratega corporativo, dormidos pero no muertos, comenzaron a despertar. No sería el mismo hombre, se prometió. Usaría sus habilidades, sí, pero con un propósito diferente, con un corazón transformado, no para acumular más fortuna, sino para proteger lo que ya tenía, su paz, su familia, su hogar.
Su primera jugada fue discreta, casi imperceptible para Paraíso Sol. Contactó a un antiguo colega, un abogado de prestigio en la Ciudad de México, de esos que conocían los entretelones del poder y las debilidades de los grandes consorcios. La llamada fue breve, cargada de un formalismo que don Ricardo creyó haber desterrado de su vida. «Necesito información, Alberto», dijo con voz firme. «Todo lo que puedas conseguir sobre Paraíso Sol, sus inversionistas, sus licencias, sus manejos turbios. No me importa el costo». La voz al otro lado de la línea, sorprendida por el resurgimiento del viejo Ricardo, prometió resultados. La semilla del contraataque había sido sembrada. A los pocos días la información comenzó a fluir. Documentos, reportes financieros, rumores de pasillo. Don Ricardo se sumergió en el análisis, sus ojos acostumbrándose de nuevo a las letras pequeñas y a los números complejos. Descubrió una red de empresas fachada, de permisos dudosos, de influencias políticas que rozaban la ilegalidad. Paraíso Sol no era tan inmaculado como pretendía. Tenían puntos débiles, grietas en su armadura que podían ser explotadas. La estrategia empezó a tomar forma en su mente. No solo defenderse, sino atacar donde más les dolía, en su reputación y en sus finanzas. Sin embargo, el licenciado Fuentes, astuto y bien conectado, no tardó en percibir el cambio. Las acciones de don Ricardo, aunque sutiles, generaron ondas en el submundo de los negocios. La desarrolladora, sintiendo la amenaza, redobló sus esfuerzos. Las demandas se multiplicaron no solo contra don Ricardo, sino contra los líderes comunitarios más activos, buscando aislarlos y desmoralizarlos. Además, comenzaron una campaña de desinformación, sembrando rumores en los medios locales sobre supuestas irregularidades en La Caleta, acusando a don Ricardo de manipular a los vecinos para beneficio propio. La guerra que antes parecía lejana, ahora era una realidad palpable, una sombra que se cernía sobre cada rincón de La Caleta. Don Ricardo sentía el agotamiento, el peso de las noches en vela y la constante presión. Había días en que la duda lo asaltaba, momentos en que se preguntaba si estaba condenando a Valentina y Mateo a una vida de batallas interminables. Pero luego, al ver a Mateo correr libre por la playa, o al sentir la mano de Valentina en la suya, una fuerza renovada lo invadía. No era el miedo a perder su fortuna lo que lo impulsaba, sino el miedo a perder la paz que tanto le había costado construir. Esta vez, la lucha no era por el poder, sino por la supervivencia de un sueño, por la libertad de un lugar y de las personas que lo habitaban. La oscuridad de la noche traía consigo la promesa de un nuevo amanecer, pero también la certeza de que la batalla sería larga y despiadada. Don Ricardo, el magnate retirado, se había convertido en el guardián de La Caleta, dispuesto a todo para proteger su nuevo mundo. La Caleta, antes un refugio de paz, se había transformado en un campo de batalla silencioso, con el rumor de las olas ahogado por el creciente estruendo de la amenaza. Los rumores se materializaron en grúas y maquinaria pesada que, como depredadores metálicos, comenzaron a aparecer en el horizonte, marcando el límite de lo que Paraíso Sol consideraba su propiedad. El miedo se apoderó de los habitantes. Las miradas de los pescadores, antes francas y llenas de la sabiduría del mar, ahora reflejaban una desesperación contenida, la sombra de la derrota. Los niños, que solían corretear libremente por la arena, se aferraban a las faldas de sus madres, sintiendo la tensión en el aire salado. La tranquilidad había sido desterrada, reemplazada por la zozobra de una inminente invasión. Don Ricardo sentía cada golpe de la arremetida de Paraíso Sol como si fuera propio. Las demandas se acumulaban en su mesa, los avisos de desalojo llegaban a los vecinos y la campaña de desprestigio en los medios locales pintaba a La Caleta como un nido de invasores y a don Ricardo como un manipulador sin escrúpulos. La presión era asfixiante. Había noches en las que el insomnio se apoderaba de él, su mente un torbellino de estrategias y temores. Se preguntaba si su decisión de quedarse, de luchar, no sería una condena para Valentina y Mateo, si los estaba arrastrando a un infierno que antes solo él había conocido. El peso de su pasado, de las batallas corporativas, donde el único trofeo era el poder, se sentía diferente ahora. Esta lucha no era por dinero, sino por la esencia misma de su nueva vida,
por la dignidad de un puñado de personas que habían abierto su corazón a un extraño. Una mañana, el sol se levantó teñido de una ominosa capa de polvo. Camiones de volteo y bulldozers, escoltados por una cuadrilla de hombres con chalecos de seguridad, irrumpieron en la caleta, dirigiéndose directamente hacia la zona donde Valentina tenía su taller de cerámica. La intención era clara: demoler para empezar la construcción, sin importar las vidas que arrasaran a su paso. Un grito ahogado se extendió entre los vecinos. Las mujeres se persignaban, los hombres apretaban los puños, pero la impotencia era palpable. El estruendo de los motores era un martillo golpeando los cimientos de su existencia. Valentina, con las manos manchadas de arcilla y los ojos desorbitados, corrió hacia don Ricardo, el terror desfigurando su rostro. Mateo, que jugaba cerca, se quedó petrificado, su pequeña figura inmóvil ante la inminencia de la destrucción. La caleta entera se detuvo, el tiempo suspendido en el filo de una navaja. Don Ricardo sintió una punzada helada en el estómago, pero su mente, entrenada en 1000 batallas, reaccionó con una frialdad casi inhumana. Este era el momento. Había anticipado este movimiento, esta demostración de fuerza bruta. Había plantado las semillas de su contraataque semanas atrás, tejiendo una red de información que ahora estaba lista para explotar. Con un gesto firme, tomó la mano de Valentina, su mirada transmitiendo una calma que no sentía. «No van a pasar», le dijo, su voz resonando con una autoridad que no había exhibido en años. Luego, con una rapidez que sorprendió a todos, sacó su teléfono satelital, un dispositivo que había guardado para este preciso instante, y marcó un número. La llamada fue breve, cargada de instrucciones precisas y urgentes. «Activen todo», murmuró. «Es ahora o nunca». Mientras los bulldozers avanzaban, levantando una cortina de polvo que cubría el sol, los habitantes de la caleta, galvanizados por la postura de don Ricardo, comenzaron a formar una barrera humana frente al taller de Valentina. Pescadores con sus redes, mujeres con sus hijos, artesanos con sus herramientas. Era un muro frágil pero férreo, una declaración silenciosa de resistencia. El capataz de Paraíso Sol, un hombre corpulento y de mirada prepotente, se acercó, la sonrisa burlona dibujada en sus labios. «Háganse a un lado, viejos, esto es propiedad privada. No queremos problemas». Su voz, amplificada por un megáfono, retumbó amenazante. Don Ricardo dio un paso al frente, interponiéndose entre el capataz y la gente. «Esta tierra no es suya, y no lo será. Ustedes están actuando fuera de la ley». La tensión era insoportable. El aire vibraba con la amenaza de la violencia. Justo cuando el capataz hizo una señal a los operadores de las máquinas para que avanzaran, un sonido irrumpió en el silencio. El zumbido de un dron, elevándose sobre la caleta, capturaba la escena en tiempo real. Simultáneamente, los teléfonos de los presentes comenzaron a vibrar con notificaciones. En los televisores de los pocos negocios con señal y en las pantallas de los celulares, una noticia de última hora acaparaba los titulares de los principales noticieros nacionales. Imágenes satelitales, documentos filtrados, grabaciones de conversaciones comprometedoras, la red de corrupción de Paraíso Sol, sus empresas fachada, los sobornos a funcionarios, la deforestación ilegal y la amenaza ambiental que representaba el proyecto, todo estaba siendo expuesto al escrutinio público en ese instante. La revelación fue un golpe demoledor. El nombre de Paraíso Sol se arrastraba por el fango de la opinión pública. Sus acciones se desplomaban en la bolsa de valores. Los rostros de los hombres de seguridad de la constructora, antes desafiantes, ahora mostraban confusión y nerviosismo. El capataz, con el megáfono aún en la mano, palideció al ver su propio rostro en la pantalla de un teléfono, implicado en las ilegalidades. La marea había cambiado. Lo que don Ricardo había planeado en silencio ahora estallaba con la fuerza de un huracán mediático, no solo deteniendo la demolición, sino desmantelando la reputación y la legalidad de la constructora. La caleta no solo se defendía, atacaba con la verdad, una verdad que había sido cuidadosamente orquestada para este momento decisivo. El silencio que siguió al estallido de la noticia fue diferente, un silencio de asombro y de alivio, roto solo por el murmullo de las olas y el ocasional clic de una cámara de un reportero que, milagrosamente,
ya estaba en el lugar. Los bulldozers se detuvieron, sus motores apagándose uno a uno. Los hombres de seguridad, desorientados, comenzaron a replegarse. La batalla no había terminado, pero la primera y más crucial escaramuza había sido ganada de manera rotunda. Don Ricardo, de pie junto a Valentina y Mateo, miró a los ojos a la gente de la caleta. Ya no era el magnate de las lomas, ni el viudo desolado. Era el guardián, el estratega, el hombre que había arriesgado todo por un amor y una paz que ahora, más que nunca, sentía suyos. La luz del sol, antes velada por el polvo, ahora brillaba con una claridad renovada, iluminando el rostro de una comunidad que se había negado a ser borrada del mapa. Mateo, con sus ojos brillantes, se aferró a la mano de don Ricardo, una sonrisa tenue asomando en sus labios. Valentina, con lágrimas de alivio rodando por sus mejillas, lo abrazó con fuerza, sintiendo el latido firme de su corazón. El peligro inmediato había sido conjurado, pero la victoria era frágil, solo el comienzo de una lucha más larga por la justicia. Sin embargo, en ese instante, bajo el cielo azul de la caleta, con el mar como testigo y la comunidad como su escudo, don Ricardo supo que no estaba solo. Había encontrado no solo un hogar, sino una razón para luchar, una familia por la cual valía la pena desenterrar los viejos demonios y enfrentarse al mundo una vez más. La caleta había resistido, y en su resistencia había renacido una esperanza más fuerte, más auténtica que nunca. ¿Qué desafíos crees que aún enfrentarán don Ricardo y la caleta, a pesar de esta victoria inicial? ¿Crees que la verdad siempre prevalece sobre el poder y el dinero? La luz del atardecer tiñó el cielo de tonos anaranjados y violetas, pintando un cuadro de aparente calma sobre la caleta. Pero bajo esa superficie serena, la tensión persistía, un eco de la batalla reciente. La victoria había sido dulce, sí, pero también efímera. Paraíso Sol, aunque herida y expuesta, no era una bestia que se rindiera fácilmente. Sus tentáculos, profundos en el entramado político y económico, aún se agitaban, buscando nuevas formas de atacar, de recuperar lo que consideraban suyo. Don Ricardo lo sabía. La euforia del momento había dado paso a una vigilancia constante, a la certeza de que la guerra, lejos de terminar, solo había entrado en una nueva fase. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Abogados, periodistas y activistas ambientales, atraídos por la magnitud del escándalo, llegaron a la caleta. Don Ricardo, con Valentina a su lado, se convirtió en el portavoz de la comunidad, su voz resonando con una autoridad forjada en la experiencia y el corazón. Habló de la importancia de proteger estos santuarios naturales, de la dignidad de sus habitantes, de la necesidad de un desarrollo sostenible que respetara la vida. Sus palabras, antes reservadas para salas de juntas y círculos de poder, ahora eran un eco de la voz de la gente, un grito por la justicia que trascendía los intereses personales. Valentina, por su parte, encontró una fuerza que no sabía que poseía. Su taller se convirtió en un centro de reunión, un espacio donde los vecinos compartían sus temores y esperanzas. La sombra de Paraíso Sol se cernía aún sobre la caleta como un buitre impaciente, sus garras legales y sus tentáculos políticos buscando cualquier fisura en la resistencia de la comunidad. No se daban por vencidos, no tan fácilmente. Los días se convirtieron en semanas de una tensa calma, una batalla silenciosa, librada en los tribunales y en los despachos, muy lejos del rumor de las olas. Documentos iban y venían, apelaciones y contraapelaciones, mientras la gente de la caleta, con una fe inquebrantable, observaba y esperaba. Don Ricardo, con la astucia de un viejo lobo de mar y la determinación de quien ha encontrado su verdadero propósito, dedicó cada fibra de su ser a proteger ese rincón de mundo. Sus contactos, antes usados para acumular fortuna, ahora servían para tejer una red inexpugnable de defensa legal y mediática. Valentina, por su parte, se había convertido en el corazón palpitante de la resistencia. Su taller, más allá de ser un espacio para la creación, era un refugio, un centro de operaciones donde los vecinos se reunían, compartían información, organizaban protestas pacíficas y, sobre todo, mantenían viva la llama de la esperanza. Las manos que antes solo moldeaban barro, ahora también tejían lazos comunitarios inquebrantables.
Mateo, con la perspicacia que solo la inocencia y una conexión profunda con su entorno pueden otorgar, se movía entre los adultos, sus ojos observándolo todo. A veces, con un dibujo espontáneo o una pregunta directa, lograba desarmar la tensión y recordarles a todos por qué luchaban, por la belleza de su hogar, por la libertad de sus vidas sencillas. Él era el ancla, la promesa de un futuro que necesitaban proteger. Las noches se poblaban de estrategias, de largas conversaciones entre don Ricardo y Valentina bajo el cielo estrellado de la Caleta. No había lujos, no había formalismos, solo la cruda y hermosa realidad de dos almas unidas por un propósito común. Se apoyaban mutuamente, encontrando fuerza en la vulnerabilidad del otro, construyendo un amor que no se parecía a nada de lo que habían conocido antes. Un amor forjado en la adversidad y la convicción. Finalmente, el día llegó. No fue con un estruendo, sino con el suave murmullo de una sentencia judicial que se filtró entre los corrillos de abogados y periodistas. Paraíso Sol, acorralada por las pruebas irrefutables de corrupción, de impactos ambientales irreversibles y de un atropello sistemático a los derechos de la comunidad, no tuvo más remedio que retirarse. La presión mediática, orquestada con maestría por el equipo de don Ricardo y amplificada por las voces de los habitantes de la Caleta, había sido abrumadora. La indignación pública, una fuerza que ni el dinero ni el poder podían acallar, había sellado su destino. El silencio de la victoria no fue el de la ausencia, sino el de la calma que sigue a la tormenta, un silencio profundo y lleno de significado. Las máquinas de demolición se alejaron definitivamente, dejando tras de sí solo el rastro de una amenaza disipada, un mal sueño del que la Caleta había despertado. La noticia corrió como reguero de pólvora entre las casas de pescadores, entre los talleres de artesanos, entre los niños que jugaban a la orilla del mar. Una celebración espontánea estalló, no con fuegos artificiales, sino con risas, abrazos y lágrimas de alegría. La gente se reunió en la playa, bajo el sol que ahora les parecía más brillante que nunca. Don Ricardo y Valentina, con Mateo entre ellos, observaron a la comunidad que se había convertido en su familia. Las barreras de clase, las diferencias de origen, todo aquello que una vez los había separado, se había disuelto en la urgencia de una causa compartida y en la calidez de la camaradería. Habían ganado, habían defendido su hogar, su identidad, su forma de vida. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, no de edificios, sino de la confianza y la esperanza. La Caleta, libre de la amenaza, floreció. Con el apoyo de don Ricardo, se implementaron proyectos de desarrollo sostenible que respetaban el ecosistema y la cultura local. Se construyó una pequeña escuela para los niños, se mejoraron los sistemas de pesca artesanal, se revitalizó el taller de Valentina, convirtiéndolo en un centro cultural que atraía a visitantes interesados en el arte y la vida sencilla. Ella, con su visión y su talento, se convirtió en una líder reconocida, una voz para su gente, demostrando que la verdadera fortaleza no reside en la fortuna, sino en el espíritu y la capacidad de crear belleza y comunidad. Sus artesanías, ahora valoradas más allá de su estética, contaban la historia de la resistencia, de la belleza de lo auténtico. Don Ricardo, por su parte, había encontrado en la Caleta no solo un refugio, sino su verdadero hogar. El traje impecable de magnate había sido reemplazado por ropa ligera y cómoda, su rostro curtido por el sol y la brisa marina. Sus manos, antes acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora ayudaban a reparar redes de pesca o a plantar manglares. Había aprendido a escuchar el ritmo del mar, a entender los ciclos de la naturaleza, a valorar la riqueza de los atardeceres sobre el oro de los negocios. La soledad que lo había consumido tras la pérdida de Sofía se había desvanecido, reemplazada por la vitalidad de una familia y una comunidad que lo abrazaban. Había descubierto que la verdadera riqueza no se contaba en ceros, sino en los ojos brillantes de Mateo, en la sonrisa franca de Valentina, en la gratitud de un pescador que había logrado vender su captura del día. Mateo, ahora un chavo más alto y fuerte, crecía feliz y seguro. La Caleta era su patio de juegos, el mar su maestro, y don Ricardo y Valentina, sus padres,
un puerto seguro en un mundo que antes le había parecido incierto. Su risa, que antes había sido un eco lejano, ahora resonaba libre y plena. Había encontrado no solo un hogar, sino una identidad, un sentido de pertenencia que lo arraigaba a la tierra y al mar. Su inocencia, la misma que había encendido la chispa de esperanza en don Ricardo, había sido el catalizador de una transformación que nadie, ni el propio magnate, habría imaginado. La vida en la caleta no era perfecta, nunca lo es. Había desafíos, claro, como en todo lugar, pero eran desafíos que se enfrentaban con unidad, con la sabiduría colectiva de un pueblo que había aprendido a defender lo suyo. Las heridas del pasado, las ausencias, las injusticias, no se olvidaban, pero se sanaban con el bálsamo del presente, con la promesa de un futuro construido con sus propias manos. Don Ricardo, Valentina y Mateo, la familia improbable, se sentaban a menudo a la orilla del mar, observando el horizonte. No había arrepentimientos, solo la profunda gratitud por el camino recorrido, por las batallas libradas y por el amor que había florecido en el lugar más inesperado. La caleta, con sus olas eternas y su gente resiliente, se había convertido en el lienzo de una nueva vida, una vida donde la felicidad no era un lujo, sino un derecho ganado con el corazón. El sol se ponía, tiñendo el cielo de una paleta de colores vibrantes, reflejándose en las aguas tranquilas. Era un atardecer más, pero para ellos, cada uno era un recordatorio de lo que habían construido. Un santuario de amor, libertad y pertenencia. Habían encontrado su paraíso, no en mansiones o fortunas, sino en la sencillez de una caleta, en la fuerza de una comunidad y en la inquebrantable conexión de sus almas. Y en cada ola que rompía en la orilla, parecía escucharse el eco de una verdad universal, que la vida, incluso después de la tormenta más oscura, siempre encuentra la manera de florecer, más fuerte y más hermosa que antes. Querido lector, esperamos que esta historia te haya conmovido tanto como a nosotros. Si te ha gustado este viaje por los recovecos del alma humana y los paisajes de México, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete, Vila, para no perderte nuestras próximas creaciones, donde la magia de las palabras cobra vida. ¿Tienes una historia que te gustaría ver convertida en un guión? Compártela con nosotros. Creemos en el poder de las narrativas que nos unen y nos inspiran. Hasta la próxima aventura.